Tuvimos un problema, pero ahora estamos listos y el doctor Jean-François Las va a empezar su presentación. Yo haré la traducción consecutiva después cada... Tuvimos un problema, pero ahora estamos listos y el doctor Jean-François Las va a empezar su presentación. Cada diapositiva. Okay. So I will show you how better liquid biopsy could improve the treatment for your patient. Vamos a presentarles cómo la biopsia líquida puede mejorar el tratamiento para sus pacientes que padecen cáncer. As you probably know, during the development and the death of the cancer cell, actually some small fragment of nucleic acid are released into the blood and they are not associated with any cells. Como probablemente ya lo saben, durante el desarrollo y la muerte de células tumorales, hay pequeños fragmentos de ácidos nucleicos que no son asociados a células o fragmentos de células que son liberados en la sangre, y estos fragmentos se llaman el ADN tumoral libre circulante. They are the results of the fragmentation of the DNA during the death of the cells. Son el resultado de la fragmentación del ADN durante la muerte de las células. Then if we zoom in, as you can see, we have circulating tumor cell, circulating normal DNA, and circulating tumor DNA. Si tenemos un enfoque, ahora vemos que tenemos el ADN tumoral circulante, las células tumorales circulantes y el ADN normal. And what we are interested in is only the circulating free DNA coming from the tumor, which is symbolized by a X into the cartoon. Lo que nos interesa más específicamente es realmente el ADN tumoral circulante que se ve en la imagen con un X roja. Few things you have to know about the ctDNA is that the DNA fragment is very short with a half-life of 2 hours. It's specific to the tumor and related to their metastasis, which is a good point. And it's a real non-invasive way to pick up tumor material. Tenemos que saber unas cositas sobre el ADN tumoral circulante. Tiene una vida media de aproximadamente 2 horas. Es muy específico a cada tumor y a sus metástasis asociadas, y se puede realizar en tiempo real. Es un método no invasivo y barato si tenemos en cuenta el costo de las biopsias sólidas. But very also important things to know is that not all the tumor are releasing this ctDNA. As you can see from this graph, actually, for instance, in the bladder, there is a lot of ctDNA, but for glioma, there is not a lot of ctDNA released into the blood. Cada tipo de cáncer no relarga, no libera la misma cantidad de ADN tumoral circulante, como lo pueden ver en el gráfico acá mismo. En el cáncer colorectal, por ejemplo, hay una gran cantidad de ADN tumoral circulante, pero en el glioma hay bastante poco. Another point very important is that according to the evolution of the disease, the more late stage you are, the more DNA you have, of course. Y como lo pueden ver, si tenemos un estadio avanzado, hay una mayor probabilidad de que tengan una mayor cantidad de ADN tumoral circulante. And last but not least, if you want to detect mutation, I mean, you need to have mutation into the tumor. And as you can see, not all the tumor are releasing the same quantity of mutation or do not possess the same quantity of mutation. Si quieren encontrar las mutaciones en un tipo de cáncer, no cada cáncer libera la misma cantidad de mutaciones, no tiene la misma cantidad de mutaciones, y eso depende del tipo de cáncer. Sí. So in summary, you have to be very careful by taking into account the cancer type, the stage of the cancer, before to analyze the ctDNA.
Tenemos que tener cuidado y que tomar en cuenta el estadio del cáncer y el tipo de cáncer antes de que empecemos la prueba, el estudio. And very important, you know, that you are looking at DNA within DNA. So you can say that you are not looking at a needle in a haystack, but you are looking at a needle in the needle stack. So you need a very high sensitivity. Acá estamos buscando el ADN en ADN, así que no estamos buscando una aguja en un pajar, pero estamos buscando una aguja en un montón de agujas. Entonces tenemos que estar muy sensitivos. So what are the main technologies to assess the ctDNA? The first one is the digital PCR, which is very good technology if you are interested in point of mutation because it's very high sensitivity. Of course, you have to know the mutation before to develop the assay. You can develop some multiplexing, but the number of assay is limited and the turnaround time is very fast. You don't need a lot of bioinformatics, and it's very cheap if you focus on very few variants and always the same one. ¿Cuáles son las tecnologías que nos permiten evaluar y accesar el ADN tumoral circulante? La primera tecnología se llama la PCR digital, que es muy buena si están interesados en mutaciones puntuales individuales con una sensibilidad muy alta. Por supuesto, tienen que conocer a estas mutaciones antes de empezar el estudio. Esto permite un estudio múltiple y el tiempo de entrega de resultados es muy corto. Es un método muy rápido y reproducible que necesita poco bioinformática y que es muy barato si se enfocan sobre un número de variantes limitado. Tiene una sensibilidad un poquito menor que las otras dos tecnologías, pero y requiere también estrategias complejas para poder procesar todos estos resultados.
Es un poquito más caro, pero la tecnología se está evolucionando y el tiempo de entrega de los resultados es 1 a 2 días como máximo. And therefore, we decided to choose the NGS because we need very scalable technology without a strong investment, very flexible because we want to personalize the monitoring. I will talk about that afterwards. We want to be able to detect copy number, SNV, and indel, as well as translocation. The turnaround time is about 5 to 10 working days, which is quite fair. It's quite sensitive because we can go down to 1% for indel and 0.1% for the SNPs. And actually, we already developed strong bioinformatics skills, meaning that we can improve the panel and the technology without adding high costs. El método que hemos decidido tomar es la ultrasecuenciación porque es una tecnología ampliable que no necesita una inversión masiva, que es una tecnología flexible y que nos permite optimizar los resultados de manera barata. Además, podemos detectar indels, inserciones y deleciones a un 1% y a 0.1% para SNPs. Hay una sensibilidad muy alta que nos permite también hacer la monitorización y yo voy a explicarles un poquito más adelante de qué se trata. Y tenemos una bioinformática que nos permite procesar este montón de información en unos 5 días, que es lo que es bueno, y este método es costo efectivo. So some of our experience with NGS. So here's a project on breast cancer where we analyze the DNA coming from the primary tumor and some metastasis, the ctDNA, and we normalize also according to the DNA from the normal cells. Les voy a explicar un proyecto que tenemos ahora en lo cual analizamos el tumor primario de cáncer de mama y sus metástasis. Analizamos también el ADN tumoral circulante y el ADN veniendo de células normales, sanas. So we have analyzed 17 metastatic breast cancer, which correspond to 101 samples. And actually 76% of the patients have a mutation. And among them, 69% were positive in the biopsy and in the plasma. Very interesting, one patient had one additional mutation not found in the metastasis. And actually, we performed this analysis in double blind between Ion Torrent and Illumina, as well as digital PCR, and we had 100% of concordancy. And at that time, we were able to go down to 0.3% to detect a mutation. Hemos realizado la prueba de 17 pacientes padeciendo un cáncer de mama metastásico, lo que representa en total 101 muestras que incluyen tumores primarios, metástasis, ADN normal y ADN tumoral circulante. Entre ellos, 76% de los pacientes tienen una mutación y entre ellos 69% fueron positivos en la sangre para estas mutaciones. Además, un paciente tuvo una mutación adicional que no hemos encontrado en la metástasis. Todas las mutaciones que fueron identificadas fueron a través de dos tecnologías en doble ciego, que se llama el Ion Torrent y Illumina, y también con la PCR digital. Y fuimos capaces de identificar estas mutaciones a un 0.3%. We published those results in Annals of Oncology, and if you are interested in, I will be pleased to send you the publication. Hemos realizado una publicación que fue publicada en Annals of Oncology y si les interesa, yo tendré sumo gusto en compartir esta publicación con ustedes. So what are the clinical utilities of this ctDNA? First of all, you can manage the spatiotemporal heterogeneity, meaning that when you take a biopsy, you are never sure
that you pick up all the tumor cells. And also, if you are thinking about a metastatic disease, you don't know what is the status of most of the mutation into the metastasis. And if you go further on, actually, you can think about what would be the evolution of the metastasis. And of course, you cannot take biopsies in all the metastases, and also you cannot take biopsy from time to time to the patient. Therefore, blood biopsy and the use of the ctDNA might be a very good way to circumvent those problemas. ¿Cuáles son las utilidades clínicas de la biopsia líquida? La primera es manejar la heterogeneidad espaciotemporal, porque ustedes saben que cuando se toma una biopsia sólida no tienen toda la representatividad de las células tumorales y no pueden evaluar también la evolución de la metástasis. No se puede tampoco tomar una biopsia de vez en cuando al paciente, que es muy difícil. Y por esa razón es muy interesante ver en la sangre lo que pasa para monitorizar el paciente. A second very interesting thing is to assess the molecular remission and identify resistant clones. So here in the graph, you see it's a colorectal cancer. And at the beginning, actually, KRAS was wild type. So the oncologist decided to give folfirixi plus cetuximab. And you see, if you compare with the CEA and the tumor load, actually CEA was not that predictive of the presence of the tumor. Aquí la segunda utilidad es para evaluar la remisión molecular e identificar los clones que son resistentes. Acá tenemos el caso de un cáncer colorectal. Hemos realizado la prueba KRAS, que es wild type en la sangre, y el paciente recibió el FOLFIRI y el cetuximab, pero como pueden ver, el marcador DCA no fue muy predictivo para el paciente. And after a while, actually, the people discover a KRAS mutation, which is a sign of resistance to cetuximab. Después de un tiempo se ha identificado una mutación KRAS que es sinónimo de una resistencia al cetuximab. And after a while, so they decided to stop the cetuximab and give back chemotherapy. And of course, the KRAS mutation, the population associated with the KRAS mutation disappear. But as you can see on the right-hand side of the graph, actually, the tumor is still present. Después de un tiempo han decidido cancelar, stopar el cetuximab y han prescrito la quimioterapia, pero como pueden ver en la parte derecha de la pantalla, el tumor todavía está presente y sí, está presente. Therefore, imagine if we could use the ctDNA to monitor this evolution. Actually, the ctDNA is more predictive than the CEA and more specific because we will follow only the mutation that are present into the tumor. In addition, actually, based on the sequencing, we could provide you with the information that actually the resistance is coming from a mutation in KRAS, and neither the tumor load nor the CEA can provide you with this information. Imagínense que el ADN tumoral circulante puede dar información sobre la evolución del tumor, que es más predictivo y más específico que el marcador CEA. Y a través de este ADN tumoral circulante podemos también dar informaciones sobre el estatus de KRAS y adaptar el tratamiento si es necesario. And actually, there are more and more publications showing that the presence of the ctDNA is more predictive than a CEA or CA marker. Hay más en más publicaciones que demuestran que la presencia de ADN tumoral circulante es más predictiva que el marcador CEA. This has been shown in colorectal cancer. Esto fue demostrado en cáncer colorectal. But also in pancreas, pero también en páncreas, breast, mama and lymphoma. y linfoma.
So here are the results of our new product, which actually sequence the solid biopsy and the liquid biopsy. Estos son los resultados de nuestro nuevo producto que analiza al mismo tiempo en paralelo un tumor sólido con la biopsia líquida. On the left up hand side of the picture, you can see the different cancer type we perform for the moment. A la izquierda de la pantalla pueden ver todos los tipos de cáncer que hemos analizado hasta ahora. And on the right hand side, the upper part, actually, you can see that we analyze patients with in different lane of treatment. A la derecha de la pantalla pueden ver que analizamos un número de pacientes que padecen diferentes tipos de cáncer. And what we found on the left-hand side, down, actually, we observe variant detected in blood and tissue, 60%. Some of them when detected only in the tissue. And actually, we have different combination with variant either detecting the tissue or partially detecting the blood or only detecting the blood and vice versa. En los resultados, en el cuadro que pueden ver en la parte izquierda de la pantalla, se ve que hemos detectado variantes al mismo tiempo en el tumor sólido y en la biopsia líquida, que representan unos 66%. Algunas variantes no fueron detectados en la sangre y tenemos una combinación discordancias para un cierto porcentaje. Tenemos también variantes que fueron detectadas solamente en la sangre y otras parcialmente detectadas en el tejido. And actually, at the end of the day, we observe that 87% of the variants were detected in the solid and liquid biopsy, and 30% were detected only either in the solid or the liquid, showing that actually the combination of both is really important for the patient. A finales hemos visto que tenemos una concordancia de los resultados de 87% y tenemos una discordancia de 13%, lo que significa que tenemos más resultados si combinamos la prueba sobre el tumor sólido y la biopsia líquida en paralelo. Here on this slide, you can see that how important are those variants. So you have a KRAS in colorectal cancer, you have in GFR in non-small cell lung cancer, and in the glioblastoma, you have a BRAF, and the breast cancer, you have ERCR1, showing that really to look at the blood in parallel with the solid biopsy might be very important for the further treatment. En esta diapositiva pueden ver que, por ejemplo, en cáncer colorectal tenemos una mutación KRAS. En el cáncer de pulmón tenemos un GFR. En colorectal tenemos un KRAS y un EGFR. Y en cáncer de mama tenemos un ISR1, lo que significa que es muy importante también analizar la biopsia líquida al mismo tiempo que la biopsia sólida, que el tejido sólido. So on our website, we present few case studies that are real case. It's not marketing, they are real case, and you can have a look and browse the one you want. En nuestro sitio web hemos publicado algunos ejemplos de reportes que son casos reales de pacientes reales que lo pueden ver a su conveniencia directamente con el link en la parte superior de su pantalla. And I will show you one real case. So it's a non-small cell lung cancer. And actually, at the beginning, it was wild type for the different mutation in EGFR. Les voy a presentar el caso de un hombre que tiene cáncer de pulmón a células no pequeñas y al inicio del estudio hemos visto que el paciente fue wild type para las diferentes mutaciones en EGFR. And therefore, the oncologist decided to give only chemotherapies to the patient. Y el médico oncólogo decidió dar solamente quimioterapia al paciente.
And we observed actually that the disease was progress, and then he decided to send the sample in our facility. El médico oncólogo se dio cuenta de que la enfermedad estaba evolucionando y tomó la decisión de mandarnos el tejido tumoral a OncoDNA. Sorry for the resolution because we use another screen, so I apologize for the resolution of the screen. Lo Sorry. siento para la resolución de la pantalla porque estamos utilizando un otro navegador. So actually, having found those mutations, the physician decided to provide the patient with afatinib. Después del estudio hemos encontrado diferentes mutaciones y el médico oncólogo decidió dar a su paciente el afatinib. And actually, the patient answered very well, and we monitored the evolution of all the variants through liquid biopsy, and they were all negative. El paciente respondió muy positivamente al tratamiento prescrito y hemos decidido monitorizar la evolución de la enfermedad con la biopsia líquida. And okay, so here, sorry for the image, but here, actually, if you look careful, you have the both positive mutation that are associated with 0%, and we identify the EGFR T7090M present at 1%. Si miran a la pantalla, pueden ver que las mutaciones EGFR son a un 0% de presencia, pero tenemos un porcentaje, a un 1% de mutación en el marcador de resistencia, el EGFR T790M. But the patient didn't show any sign of relapsing, and therefore the oncologist decided to continue with afatinib, but to perform ctDNA analysis more closer. El paciente no se veía mal y se consideraba que estaba respondiendo al tratamiento. Entonces el médico oncólogo decidió continuar con el afatinib y monitorizar más de cerca a su paciente. And we performed a new analysis, and actually it was negative. Hemos realizado otro análisis y fue negativo también. And especially the mutation in EGFR T7090M actually go down again to 0%. Durante el septo monitoreo del paciente, todas las variantes fueron a un 0% y la resistencia en IGFR T790M no fue encontrado más en la sangre. But after a while, actually, we perform again a test, and we observe that the 3 mutations rise up again. Después de un cierto tiempo hemos realizado la prueba una vez más y lo que hemos visto es que las 3 variantes se fueron aumentando en la sangre. And actually, the oncologist didn't schedule any visit for the patient, but based on those results, he decided to ask the patient to perform a PET scan. Y el médico oncólogo no tenía la voluntad de ver su paciente otra vez, de tener una consulta con su paciente, pero debido a estos resultados, el médico oncólogo decidió de todas maneras ver a sus pacientes para ver lo que pasa exactamente. And actually, he confirmed the disease progression and decided to try osimertinib for the patient. Y él confirmó el diagnóstico con su paciente, veía que había una resistencia y decidió cambiar el tratamiento y dar a su paciente osimertinib. Therefore, this example illustrates very well the fact that we can monitor the evolution of some variant, also anticipate a resistance, and provide with some solution that cannot be found by any PET scan or any blood marker. Este ejemplo ilustra muy bien que es muy interesante monitorizar el paciente y seguir la respuesta al paciente para identificar una posible resistencia, anticipar una recaída y adaptar el tratamiento si es necesario.
So as a conclusion, ctDNA could be useful to decipher the heterogeneity. It could be used as a monitor of the residual disease, and it might also be useful to identify resistance for approved therapies. En conclusión, el ADN tumoral circulante puede ser una herramienta muy útil para descifrar esa heterogeneidad tumoral y sus metástasis asociadas. Puede también ser útil para monitorizar la enfermedad residual y para identificar resistencias a terapias aprobadas. But of course, you need ctDNA in the blood. So what about metastasis into the brain or local recurrence last stage 3? Therefore, we will investigate different other fluids. And also, with complex information, you need also complex strategy for the treatment for the patients. Pero lo que pasa es que tienen que tener ADN tumoral circulante en la sangre. ¿Y qué pasa con metástasis en el cerebro o resistencias locales? Ahora estamos analizando la posibilidad de analizar otros fluidos, como el fluido cerebroespinal, la orina, etc. Y con estas estrategias complejas de tratamientos necesitan también propios estudios clínicos prospectivos. So thank you very much for your attention. And I don't know how we will do for the question. I don't know how Teresa will manage that, but thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. No sé cómo vamos a hacerlo con las preguntas y cómo Teresa va a hacerlo, pero de todas maneras, muchas gracias a todos. Okay, so for the moment, we use this liquid biopsy only for stage 3 and 4 because actually we don't have enough sensitivity for stage 1 and 2. Moreover, the current treatment are working quite well, so that's the reason why we moved to stage 3 and 4.
And actually, about the time, we have a special tube, meaning that we can collect the blood and keep it at room temperature for 14 days before extraction. Oui, non, c'est chacun. En combien de temps pensez-vous pouvoir faire usage de la biopsie liquide pour détecter early detection du cancer, étant donné que c'est plutôt pour les stades d'avant. Ils veulent pas en espagnol? En inglés está bien. No puedo hacer en español, pero era muy difícil para mí. Son 14 días. Gracias. Les indications spécifiques de tout type de tumeur solide. So actually, we can analyze all solid tumor in adult, preferentially stage 4, but we can also analyze stage 3. So we don't use those tests for liquid tumor like leukemia or myeloma too. Why not the children? It's because actually we developed our database based on solid tumor in adult only, but now we have started some clinical trial, small clinical trial with some partner to start to work with children too. But for the moment, it's still under development. And why not cancer hematology? Because it's actually because it's not ctDNA, because it will be related to the disease itself. So ctDNA is pretty useless for the moment. And regarding why not liquid cancer, it's because actually we are working worldwide.
So we decided first to focus on solid tumor because, you know, FFPE samples has no value and can cross all the borders. But when you are talking about blood, it's another story. But since we had to develop our, let's say, expertise on blood because of the ctDNA, now we are thinking to move for liquid tumor too, but it's still under development for the moment. Okay. Usually, actually, we advise to perform our test when the first line of treatment has failed. Because if we are too late in the line of treatment, often the patient is just too weak to even bear the treatment. So it's really better to start when the first line is failing our tests. Actually, we set up a scientific team, meaning that you can ask the question for any patient. So if you have a doubt about when to use our test and how to use it, actually you can contact us. We have different scientists that can answer you before the test, during the test, and even after the test if you do have any question about the results. Ok, muchas